La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Conjura de los Necios. Los saluda Carlos Maceda, si está comiendo, buen provecho. Llegamos así al lunes 26 de abril del 2021 y agradecemos su compañía. Si nos está siguiendo a través del 96.9 de Radio WAP, el 18.1 de Televisión Abierta y por supuesto a través de radio y tv.wap.mx, le agradecemos muchísimo el favor de su compañía. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de diferentes temas que hemos preparado con muchísimo gusto para ustedes y por supuesto, además de agradecer su compañía, también agradecemos a todo este equipo que hace posible que lleguemos a sus hogares, a sus trabajos o en cualquier lugar donde nos esté acompañando. Angélica Chevalier, por supuesto, al frente de este gran equipo, Jesús Aguilar, Arturo Urizi, Sofi Abundis y Alfredo Guerrero, todo este maravilloso equipo al cual yo estoy muy agradecido. Antes de pasar directamente a nuestras entrevistas, le comento que nuestra institución, a través del complejo cultural, la misma TV WAP, pues está preparando un festival para este viernes 30 de abril, Día del Niño y de la Niña. Por supuesto, grandes músicos están ya pues listos para compartir con todos estos pequeños pues su material. Va a estar acompañándonos Nacho Pata a las 3 de la tarde, Martín Corona a las 4, Lechuga Mecánica a las 5, Hormiga Juana a las 6 y para cerrar, Monedita de Oro. No se pierdan este festival que ya está calentando motores. Y también antes de seguir y entrar en forma a nuestro programa, quiero robarme unos minutos para felicitar a nuestra querida amiga y compañera Anamí Velasco, que está cumpliendo años. Y bueno, pues ella conduce los días martes, así que le adelantamos este abrazo de todo el equipo de La Conjura de los Necios. Muchísimas gracias a todos y a todas los que hacen posible que lleguemos a diferentes lugares para que nos apoyan difundiendo estas actividades, estas cápsulas, todo este material que hacemos en La Conjura de los Necios. Pues hoy vamos a hablar, por supuesto, de diferentes cosas que hemos preparado, entre ellos, ¿sabe usted que hay compañeros que se preocupan mucho por el patrimonio y están buscando pues que se considere al bolero patrimonio inmaterial justamente de México? Ya hay gente trabajando en este sentido. Vamos a hablar de este tema más adelante. También vamos a platicar con nuestros cronistas, vamos a recorrer una parte del territorio poblano, vamos a ir a una región cerca de Tehuacán. También vamos a platicar por supuesto, de un elemento que es decorativo, pero también está presente en las fachadas de nuestras casas que dan identidad a la arquitectura poblana. Me refiero a la talavera, por supuesto, un tema que vamos a platicar con usted y esperemos sea de su agrado. Y por supuesto, hablando también de esta cuestión de arte contemporánea, ¿qué sucedió en la década de los 80 y de los 90 en Puebla en este sentido? Pues bueno, un experto nos va a desarrollar el tema y donde nuestra universidad figura de una manera importante. Esos son los temas que tenemos listos para platicar con usted. Les recuerdo que, bueno, además de los cronistas, también hay otros colaboradores que tenemos del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, por ejemplo, los días viernes, también Javier Pimentel con su carta náutica, y por supuesto, si usted tiene la inquietud, si usted quiere que en algún momento platiquemos de algún monumento, de alguna casa, la historia de alguna casa, pues haga sus comentarios. Le voy a compartir el 22 24 00 17 29. Ahí con muchísimo gusto usted podrá mandar los mensajes y nosotros abordaremos estos temas que con muchísimo gusto podemos compartir con ustedes. Ya avanzamos algunos, ya platicamos de la Casa del Perro, un inmueble que está en el centro histórico. Y bueno, vamos de lleno a nuestro material del día de hoy. Los temas de actualidad con nuestro invitado.
Pues le comento, muy cerca de Tehuacán, Puebla, se encuentra Sinancatepec, una comunidad de origen popoloca, mixteco y náhuatl. Ayer estuvo de celebración y para platicar de ello tenemos en línea a la cronista de este municipio, Gladys Rivera Domínguez. Gladys, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación, ¿sí me escuchan? Perfecto, pues los agradecidos somos nosotros. La verdad que para nosotros es muy importante seguir teniendo estos diálogos con los cronistas y que a través de ustedes, pues nuestro público conozca más datos de este vasto territorio que tenemos en Puebla. Y comentaba al principio, ya el día de ayer estuvieron de manteles largos. Claro que sí, desde el día de ayer estamos celebrando el 150 aniversario de la elevación a municipio libre de nuestra comunidad San Sebastián Sinancatepec. De hecho, es mediante decreto, en ese entonces el gobernador Ignacio nos hace lo que es la distinción de elevarnos a municipio libre. Esto fue mediante decreto, en un único artículo se elevan en dos comunidades, entre ellas está San Sebastián Sinancatepec. Es un decreto que se realiza el día 25 de abril de 1871 y el cual entra en vigor al día siguiente, es decir, un día como hoy, de 26 de abril de 1871. La verdad es que es muy interesante. Justamente estamos celebrando estos 150 años de mucha historia en donde la comunidad pues ha obtenido muchos logros. Por supuesto que sería bonito platicar un poco de la historia de este lugar y parte de su identidad. Y creo que desde el mismo nombre ya nos da una idea de la identidad de ustedes. Claro que sí, San Sebastián Sinancatepec es una comunidad que se encuentra al sureste del estado de Puebla. Sinancatepec proviene de la lengua náhuatl que significa Sinacantepet, que es cerro de los murciélagos. Entonces aquí tenemos en la comunidad un cerrito con una cueva, en lo cual tiene bastantes murciélagos ya, porque se ha estado trabajando también en el rescate de los mismos. Okay. Y de aquí proviene ese nombre. Cabe mencionar que en la parte de arriba de ese cerrito se encuentra una capilla dedicada al Señor de la Agonía, que también nosotros lo conocemos como Calvario. También está llena de historia, de algunas historias en la que cuentan de manera breve que Jesús se le aparece a un campesino de la comunidad y le pide un santuario, y es como eso que más o menos en 1930 se comienza a edificar lo que es lo que actualmente es la capilla, pero se realiza por partes, ¿no? Primero se empiezan los paredones, después así hasta lo que hoy tenemos, que es una capilla en base de cruz latina. Y esto nos da la idea de que, bueno, su gran, vasto calendario de celebraciones, tanto civiles como religiosas. ¿Y qué más podemos encontrar en este municipio? Sinancatepec, como le comentaba, está rescatando lo que son los murciélagos, estos animalitos que hasta muy enigmáticos dentro de toda la región. Estamos a cerca de 25 kilómetros de la ciudad de Tehuacán, más o menos 30 minutos de ella. Entonces, sí, es desde la carretera, bajando con una comunidad que nosotros tenemos, que es Altepeji, es una meseta, y desde ahí se logra apreciar ese montículo, ese cerrito que representa Sinancatepec, ¿no? Claro. Abajo le comento, está la cueva, se está rescatando en estos mamíferos, y desde el 2017 se comienza con este trabajo de resguardo de lo que son sus refugios. Tenemos especies de murciélagos, como es el gris de saco en las alas y murciélago orejón mexicano. Esos son dos especies de murciélagos que pernoctan casi todo el año, son insectívoros. Por la noche llegan a pernoctar otras, ya sea por temporadas también, que vienen los frugívoros, los insectívoros. En esta temporada que ya están las tunas, ya están viniendo los frugívoros, que son los que se encargan de dispersar esas semillas de tuna y Exacto. comenzar a reforestar los montes de lo que es parte de la reserva que nosotros tenemos, Tehuacán-Cuicatlán, bien mixto.
Claro, la verdad es que es un patrimonio muy importante y justamente este trabajo que ustedes están haciendo también tiene el mismo valor porque aunque mucha gente le sigue temiendo a estos animalitos, recordemos que son polinizadores, grandes polinizadores y que ayudan a que se preserve gran parte de la vegetación que ustedes tienen allá en esta zona, en la biosfera, que es importante para los poblanos, en general para los mexicanos. Creo que un gran trabajo para ustedes, y lo importante también es de que la gente esté consciente de esto, no solo ustedes como habitantes, sino la gente que estamos fuera y que de repente llegamos a estas zonas. Creo que también puede ser un atractivo para que la gente se acerque al municipio, pero también hay que cuidar e ir acompañado con ustedes que saben en qué momento y cómo recorrer estos lugares. Y pues felicidades por este trabajo, un gran trabajo por la flora y la fauna del lugar. Creo que también, hablando de estos elementos que tenemos ahí mismo en estos lugares, en la naturaleza, esto nos lleva también a que sea representado en muchísimas cosas, como en algunos bordados o en la misma gastronomía, que creo que ustedes tienen algo muy particular, una comida que se llama el colecho. Claro que sí, ese es el colecho, nosotros lo estamos tomando como una combinación de la conquista. Estamos hablando ya en este 2021 de los 500 años de la resistencia de la conquista. Es un platillo que nace a partir de la combinación y es carne de carnero o borrego, en este caso el borrego que nosotros lo conocemos. Lleva, antes colecho significa caldo de col. Ok. Entonces ese es un caldo blanco un poco espeso y acompañado de lo que es el carnero, pero aquí lleva algo muy importante que es el azafrán español. Entonces tenemos otro de los ingredientes que es la col, precisamente antes utilizaban una col que viene siendo muy parecida a lo que es la lechuga, así como que de la lechuga orejona. Sí, sí, sí. Entonces, hay ese tipo de cólera. Ahorita todavía en poca cantidad, pero aún se produce. También se le pone la col redonda. Hay otro chile que aquí nosotros lo conocemos como xobic chile. Es un chile verde, que es lo que significa en español, pero es nativo de Sinacatepec. También lleva lo que es garbanzo, ajo, hierbabuena. Para espesar el caldo y para que salga esa consistencia y de color blanco se le echa harina. Okay. Aquí las cocineras tienen una creencia de utilizar cierta marca de harina porque es el que, según ellas, le sale blanco el caldo, ¿no? Sí. Antes, en aquel entonces, estamos hablando que se servían, este platillo se servía en una especie de platos, pozoleros, lo que hoy conocemos como un plato pozolero, pero tenía una base más o menos de 12 centímetros con una altura de 12 a 13 centímetros y el diámetro de la parte de arriba viene siendo como de 20 centímetros. Entonces era así como que un plato muy, muy grandote. Sí, sí, sí. Y además es la hora de la comida, pues se antoja todo esto que nos estás platicando. La verdad es que vale la pena acercarse a Sinacatepec. Por supuesto, también hablamos un poco de la gastronomía, de la fiesta religiosa, de este aniversario importante que ustedes han tenido. Pero, ¿qué tenemos en relación a personajes ilustres de esta zona? Uno de los personajes ilustres de la comunidad es muy, muy conocido dentro del arte, Constantino Reyes Valerio. Claro, maestro de maestros. Claro que sí, él nace aquí en Sinacatepec, estamos hablando que nace el 10 de enero de 1922 y fallece el 13 de diciembre del 2006. Entonces, Constantino tenía la costumbre, a lo largo de 45 años se dedicó a recorrer parte de la República Mexicana. Entonces en esa travesía de andar recorriendo, lo que él tenía era fotografiar mucho los conventos, las iglesias, principalmente del siglo XVI, y dentro de esas visitas se percató que
tenía lo que son en los conventos de esa temporada, tenían una especie de simbología Sí. en la cual él le llamó mucho la atención y comenzó a investigar en eso. Tememos que los frailes en aquel entonces para para levantar las iglesias, los monumentos y todo lo que era centro de culto, ellos utilizaron la mano de obra indígena para realizar esas grandes arquitecturas, pero aquí el indígena comenzó a incorporar elementos prehispánicos, lo que representaba la ideología de aquel entonces de ellos, Sí, que sí, podemos sí. encontrar águilas, las flores de 4 pétalos, un sinfín de símbolos que él comenzó a estudiar y todo eso, todo lo que lo que es el indígena comienza a incorporar dentro del arte, del nuevo arte, Sí. y ahí es donde se mezclan estas dos culturas del arte novohispano. Claro, pues fíjate, Gladys, Y es que nos has donde compartido muchos datos de que nos llevan para allá, nos dan ganas de ir a visitarlos. Por lo pronto, les mandamos una felicitación a todos los habitantes de Sinancatepec y, por supuesto, agradecidos con que nos hayas platicado y dado tiempo para que la gente conozca más de este municipio. Muchísimas gracias y pronto platicaremos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues estuvo esta charla bastante interesante con nuestra compañera de Sinancatepec, la cronista, y le comenta pues Constantino Reyes Valerio, gran impulsor del arte indocristiano, grandes trabajos que hizo y que aportó a la historia del arte. Y bueno, pues un dato más, la verdad es que yo desconocía que era poblano. Fíjese que en otro orden de ideas, nuestra compañera Wendy Herrera preparó un material que tiene que ver con el trabajo de un joven universitario de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y bueno, pues nos tiene más detalles. Vamos a escucharla. Omar Díaz Tirado, estudiante de la Facultad de Ciencias de Comunicación, es un joven cineasta cuyos cortometrajes han competido en concursos nacionales e internacionales y ha representado con orgullo a esta casa de estudios. Desde 2018, el joven poblano dirige, escribe, edita, anima y diseña cada uno de sus proyectos audiovisuales. Y es muy grato para mí que trabajos como estos se estén reconociendo en otras partes de tu país, porque eso habla mucho del gran esfuerzo y trabajo que hicimos en conjunto por crear grandes obras y proyectos como este. Su corto animado, El día que decidí esperarte, resultó finalista del Festival Virtual de Cine de Sesma en su primera edición. Este trabajo cuenta la historia de Esteban y Verónica, estudiantes de preparatoria que se prepararán juntos para el examen de admisión virtual para la universidad. El proyecto de Omar estuvo integrado por estudiantes BUAP como Enrique Sánchez, Gelidet Gasca, Alejandro Rodríguez, Jorge Rubén García y José Eduardo Acosta. La labor principal fue retratar cómo tal vez la juventud tiene que adaptarse tal vez en cuestiones sociales, cómo su vida social se ve afectada. Este festival se está llevando a cabo en este mes, justamente actualmente la están proyectando en su plataforma virtual, tanto en Facebook, o también en Instagram y en su página web. Así que muy pronto sabremos tal vez a finales o a mediados de este mes quiénes son los afortunados ganadores, y los primeros premios consisten también en algunas clases o alguna masterclass de cinematografía para que algunos jóvenes directores quieran aprovechar las máximas herramientas de este mundo cinematográfico. Omar también compite en el Festival Triste para Siempre, que se llevará a cabo en mayo de 2021 en Portugal. Este material fue uno de los 100 trabajos presentados en el Festival Boca do Inferno en Sao Paulo, Brasil. Otro cortometraje que está participando está a nivel internacional, afortunadamente. Se llama Había una vez en la Tierra, en la cual retrata igual la situación del COVID-19, pero enfocado más hacia un mundo fantástico. Y este va a participar en Lisboa, Portugal. Y independientemente del premio que se lleve el primer lugar, yo creo que uno se lleva gran satisfacción de saber que llega a ser reconocido no solo en México, sino también en otras partes del mundo y, por qué no, en Europa incluso. Omar Díaz Tirado representará a la BUAP y también al Estado en concursos nacionales e internacionales de cinematografía. Wendy Herrera reporta para TV BUAP.
las galerías y los museos. Pues les recuerdo que nuestra universidad ya está preparando este festival para el próximo viernes 30 de abril, Día del Niño y la Niña, un festival de rock para niños. La verdad es que no se lo puede perder, disfrute a través del 18.1 TV WAP esta programación que inicia a partir de las 3 de la tarde y termina alrededor de las 7 de la noche. Grandes grupos que han trabajado la música para los más pequeños de casa están listos para mostrarnos todo su música, todo este rock para niños. Nacho Pata, Martín Corona, Lechuga Mecánica, Hormiga Juana y Monedita de Oro, el gran elenco para este 30 de abril. Y ya tenemos también en nuestra siguiente entrevista ya lista a Mariana Muñoz, ella de Talavera, Uriarte, nos va a platicar de lo que pasa con este símbolo de los poblanos y de los mexicanos, que es justamente la Talavera. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por entrevistarme, por platicarles un poquito. Pues yo estoy muy contento, espero que nuestros radioescuchas también lo estén, porque hablar de Uriarte Talavera es hablar de los poblanos, es hablar de Puebla y reconocerla en cada parte de estos edificios que con sus fachadas de ladrillo y talavera. Me gustaría que platicáramos y que iniciáramos. ¿Cuál es la historia de Uriarte? ¿Cómo nace? Porque es un símbolo también de los poblanos. Así es un símbolo de los poblanos que lamentablemente muchísimos poblanos no conocen. Así es. Es una empresa, es la empresa más antigua del estado, empresa en todos los sentidos, no solo de Talavera. Mucha gente piensa en La Constancia o en algunas empresas textileras que fue el origen, ¿no?, de la actividad económica en la ciudad de Puebla, pero Uriarte fue fundada antes que estas empresas textileras, en 1824. Es la empresa más antigua del estado y una de las 6 empresas más antiguas del país. Además de esto, como bien mencionas, pues está ubicada en un inmueble histórico, sí, en pleno centro histórico, en la 4 Poniente, 911, que además es una fachada y un patio emblemático de lo que representa la arquitectura, pues, de la época, ¿no? Es una casa que vale la pena visitarse, independientemente de que el taller de Talavera está a partir del segundo patio, y es el único taller de Talavera también que se encuentra en el centro histórico, aún funcionando, y además, bueno, es la única empresa que no se ha movido desde 1824, ¿no? Aquí tenemos el taller, y también, bueno, el lugar donde me encuentro yo ahora, pues este era el antiguo cuarto de tejido de la señora Uriarte, ¿no? Y el resto de las habitaciones han sido adaptadas para exhibir colecciones de arte contemporáneo y, bueno, también nuestras piezas de la colección histórica del siglo XIX. Claro, fíjate que has comentado 2 cosas importantes. Uno, que es una empresa que forma parte de la industria justamente de las grandes fábricas que tenemos en nuestra ciudad, que generó empleos y que formó parte también de esta parte de la industrialización en nuestro país. Hablar de industrialización entre comillas, porque justamente la técnica que tiene la Talavera es un proceso manual, es un proceso que hace un par de años llevó a la Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y del que ustedes han estado presentes y por supuesto han también apoyado para que además también desde la denominación de origen han trabajado conjuntamente con grandes instituciones. Así es, realmente es un producto cultural en todo el sentido de la palabra, más que un producto cualquiera o una artesanía, ¿no? Yo creo que es el producto cultural sincrético más importante que tiene México, porque combina en su gráfica muchísimos elementos de muchas culturas, ¿no? De muchas culturas, y obviamente los conocimientos alfareros de nuestra población indígena también, ¿no? Sí. Es un producto completamente que integra el vidriado que fue traído por los españoles en el siglo XVI. Y bueno, en relación a lo que comentabas de la empresa como tal, bueno, atrás de mí
no se alcanza a ver muy bien, pero a nivel de empresa también es muy importante lo que Uriarte ha significado en el ambiente empresarial de la ciudad, ¿no? Porque pues ha participado cuando muchas empresas estaban pues en pañales. Uriarte ya estaba participando en la Feria Internacional de Sevilla en 1898, por ejemplo. Entonces, pues realmente encuentra unos certificados de participación en ferias internacionales. Por ejemplo, tengo uno aquí a mi derecha en Cotton States and International Exposition en Atlanta, en 1874. O sea, realmente muy pocas empresas nacionales estaban con una visión de exportación, de tener presencia en el mundo como lo tuvo Uriarte en su momento, y que llegó pues a tantos lugares y sigue llegando a tantos lugares, ¿no? Así es, en cada feria internacional, cada feria donde el Estado o México tiene presencia, siempre hay una pieza de Talavera, y Uriarte también está acompañándolos. Me gustaría también que, vamos a invitar a la gente que vaya a visitarlos para conocer el proceso, pero me gustaría que tú nos platicaras, Mariana, de lo que podemos encontrar en este edificio, porque hay muchísimos detalles que bien la gente llega a adquirir alguna pieza, pero va a eso, ¿no? O sea, de repente me gustaría también que los invitaras a levantar un poco la vista, a ver a estos tableros y encontrar algunos detalles que son importantes para la historia de la Talavera. Claro, bueno, el edificio, como les comenté, la fachada es una fachada histórica con murales de Talavera en sus 3 alturas. Es una fachada súper interesante que ha sido documentada en muchos libros. Independientemente de eso está el patio, que es un sitio de referencia que encontrarán en muchas guías turísticas, en el patio se puede encontrar una fuente súper interesante y bonita que también ha sido replicada en muchas otras casas en la ciudad de Puebla y en otros lugares. Y bueno, hay unos murales muy, muy interesantes que están en el patio, que fueron pintados por Enrique Luis Ventosa durante la primera década del siglo XX, y que son objeto pues, de muchísimas visitas, y que pues invitamos a la gente siempre a que encuentre la firma del artista, ¿no? En el caso de una es muy evidente. En el otro mural, a mí me llevó 7 años encontrarla. A ti, Carlos, creo que la primera visita lo lograste, porque pues es realmente difícil encontrar la firma de Enrique Luis Ventosa, que fue el gran revolucionario de la Talavera, que llegó a finales del siglo XIX a Puebla para trabajar con varios talleres de Talavera, ¿no? Entre ellos el taller de don Isauro Uriarte. Y bueno, además de lo que pueden encontrar, digamos, en el propio patio, en los espacios que tenemos habilitados como museo, se puede tener acceso al tour, al recorrido dentro de la fábrica, que eso creo que es la parte más bonita, es la parte de, digamos, de museo viviente, donde podemos ver a los artesanos trabajando con los 2 tipos de barro, el barro blanco, el barro negro, aprender la técnica del vidriado, del estarcido, conocer un poco sobre los colores permitidos en la Talavera y cómo los elaboramos dentro del propio taller, que es una de las condiciones que nos dicta la norma oficial mexicana para tener la denominación de origen. Aprovecho para decirles, Uriarte es la empresa que tiene la denominación de origen 4, esta corresponde a la Talavera en general, pero somos DO 4-1, es decir, la primera empresa productora de Talavera certificada del mundo. Esto pues obviamente nos distingue y nos hace muy, muy orgullosos de lo que estamos produciendo, y mucho más a partir de la declaratoria de protección que nos dio la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial en 2019, que esto se suma, volviendo al producto pues cada vez más representativo de la cultura mexicana y poblana en particular. Así es, la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos con que Talavera Uriarte nos haya permitido hacer este recorrido, pero está abierto a todo el público que quiera conocer en unos horarios en particular, y me gustaría también que nos digas dónde se pueden poner en contacto con ustedes, ya sea para el recorrido hacia el interior de la fábrica, y también para, me parece, taller que todavía tenemos fecha hasta el viernes, que es para los niños. Así es, toda esta semana todavía tenemos el taller para los niños. Este consiste en que traigan a sus niños con cita. Obviamente esto es también debido a la pandemia, tienen que agendar su cita, pueden traer a sus niños a pintar un azulejito, y después de que sale del horno pueden venir a recogerlo. Es una experiencia muy, muy padre, porque los niños, además de aprender a pintar en Talavera, pues se llevan un recuerdo
Talavera a su casa, ¿no? Esto lo pueden hacer a través del correo electrónico contacto@uriartetalavera.com.mx. Ahí también les pueden proporcionar cualquier tipo de información sobre la empresa. Perfecto, Mariana. Y respecto a los tours, todos los días, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, tenemos recorridos gratuitos al interior del taller. Excelente. Es el único taller que lo hacemos a las 11 de la mañana, gratis para cualquiera. Perfecto. Con las condiciones de, ya saben, de sana distancia, tapabocas. Claro. Mariana, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Te mando un abrazo y, por supuesto, a todos los colaboradores de Talavera Uriarte. Muchísimas gracias. Buena tarde. Muchísimas gracias. A la orden, Carlos. Hasta luego. Vamos a un corte. Estamos en la Conjura de los Necios. Les recuerdo que este 30 de abril tenemos el Festival del Día del Niño y la Niña a través del 18.1 de TV WAP. Continuamos en la Conjura de los Necios. La participación de los especialistas en la conjura. Continuamos en la Conjura de los Necios. Estamos en la segunda mitad de este programa de hoy, 26 de abril del 2021. Al principio le comentaba de grandes personajes que han trabajado muchísimo en pro de nuestro patrimonio, y una de ellas es nuestra siguiente invitada, que en esta ocasión, más allá de hablar del patrimonio material, a platicar de los conventos, pues tenemos este trabajo que está haciendo en torno a buscar que el bolero sea reconocido como patrimonio cultural inmaterial de México, y por supuesto están buscando la solicitud de registro en el inventario nacional. Pues me da muchísimo gusto, de verdad, una alegría importante de recibir a Cecilia Margaona. Ceci, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, escucho muy quedito, espero podernos comunicar bien. Sí, Ceci, ahí me escuchas, espero que me escuches mejor. Un poquito mejor. Oye, Ceci, pues primero agradecerte estos minutos, sabemos que tu agenda es muy, muy ocupada, pero es importante platicar de este trabajo tan importante que están haciendo en torno al bolero. Platícanos cómo nace esta iniciativa, cómo nace el interés por este trabajo que están haciendo. Nace a partir de una reunión del ICOMOS, del International Council of Monuments and Sites, que realizó en Coatepec, Veracruz, una reunión internacional sobre PCI. PCI es Patrimonio Cultural Inmaterial. Okay. Y ahí se presentaron muchas ponencias maravillosas, algunas tan sofisticadas como los aromas del mercado de Estambul. Sí, sí, sí. Y dentro de esas, Yolanda Santaella, de Lina, México, presentó sobre el danzón. Y todo lo que implica, y las comunidades del danzón, todos los símbolos, y ahí fue donde se nos prendió la idea y dijimos, bueno, si lo que más nos gusta de la música, no lo que más, pero uno de los favoritos géneros, sí. Es el bolero, y el bolero además está un poco en peligro de desaparecer porque ya no lo tocan. Pues dijimos, adelante, hay que preservar el bolero y hay que fomentar que se escuche. Y así es como se formó el Instituto para la Preservación y el Fomento del Bolero en México. Un trabajo bastante importante porque están buscando, pues, con una serie de personas, de institutos, de instituciones, llegar a más gente para que se sumen a esta actividad, a este trabajo de investigación y de reconocimiento por parte de la UNESCO. ¿Esto es un proyecto a largo plazo? ¿En qué parte de este proyecto están? Nacimos en el 2015, nos arropó la fonoteca, ahí ustedes pueden ver en la pantalla
el lanzamiento precisamente en la fonoteca de izquierda a derecha está Pancho López, como le decimos todos los que estamos cerca de él, pero es el doctor López Morales, que es el gurú del patrimonio mundial. Luego estoy yo. Junto a mí está Alejandra Frausto, que en aquel momento era directora de Culturas Populares, en donde entra el PCI, Patrimonio Cultural Inmaterial. Hoy en día es la secretaria de Cultura. Darío Valdelamar. Y junto a ella está la directora de la fonoteca, Lidia Camacho. Junto a ella está no importa, Ceci. No, es que me está entrando una llamada, siempre es cuando no se debe. Estas cuestiones de hacer en vivo las entrevistas. Exacto. Oye, Ceci, y además de, toda esta gente que nos estás comentando que podemos ver en la imagen, también ustedes están preparando una serie de actividades para la gente que está interesada en sumarse a este proyecto y platícanos de qué es lo que tienen ya en puerta. Lo que queremos es informar lo que se ha hecho, si vamos de año por año. Para empezar, nuestra gran encomienda es la salvaguardia del bolero. Sí. No se trata de registrar por registrar. Se dio mucho en el pasado que registrar en la UNESCO era como sin darle un seguimiento posterior a lo que había que hacer. Sí. Entonces, el plan de salvaguardia es la parte más importante. Nos estamos sumando con Cuba. Claro. Cuba está ya muy puesto. Si no se hace con ellos, lo haremos solos, pero ojalá pueda ser con Cuba porque el bolero nació en Cuba. Nuestra misión es entonces identificar la región Latinoamérica y a los países hispanohablantes. Y la parte más importante de todo esto es que hay que hacerlo junto con las comunidades de portadores. Uh-huh. Las comunidades de portadores del bolero que hemos identificado son los autores y compositores, los músicos e intérpretes, los académicos e investigadores y los transmisores. Son 4 grupos de portadores del bolero. Otro día con más calma hablamos de cada uno. Claro, claro. Se trabajó entonces con autores y compositores en la SACEM, nos inauguró, nos abrió y nos echó la bendición Armando Manzanero, que paz descanse. Sí. Él estaba muy comprometido con todo esto. Aquí pueden ver, en agosto del 16 fue la primera reunión con las comunidades de portadores, y en el 2017, en octubre, justo después del temblor, que fue pues un gran esfuerzo que con el pánico que todos teníamos en mente y todo lo rompimos para podernos reunir y hacer lo que fue la declaratoria. Este es el reconocimiento de declaratoria que firmaron todos los portadores que estaban ahí reunidos. Aquí en las fotos ustedes no saben, pero están los herederos de los grandes compositores y compositores nuevos. Claro. Porque una de las partes importantes de todo esto es que se entienda que el bolero está vivo, que no es algo del pasado. Se sigue componiendo bolero hoy en día, y la parte muy importante es esta, en donde en octubre del 2017 solicitamos a las autoridades que se hiciera el registro del bolero en el inventario del Patrimonio Cultural de México, cosa que se hizo en el 2018. Qué maravilla de trabajo, Ceci. Oye, y justamente me parece, mañana tienen una especie de encuentro a través de Zoom. Así es, son tres módulos.
Lo vamos a hacer martes y martes. Martes Ok. 27, que es mañana, y los siguientes 2 martes. Y es cómo vamos rumbo a la UNESCO. Para quienes estén interesados, con mucho gusto, pueden mandar, está abierto, pero no sin registro. Es abierto al que esté interesado, pero sí necesitamos que se registre. El registro es a contacto@boleromexico.org.mx. Perfecto. Repetimos el correo, por favor. contacto@boleromexico.org.mx. Pues ahí está la invitación para que si usted está interesado en participar en esta cuestión del registro del bolero como patrimonio inmaterial, pues se sume a este esfuerzo que está haciendo esta asociación comandada, por supuesto, por nuestra queridísima Cecilia Margaona. Ceci, muchísimas gracias y estamos al pendiente de todo el trabajo que están haciendo allá en la asociación. Y la siguiente reunión que sea para poder decir cuáles son los avances después de estas sesiones que hemos tenido de Zoom. Muchas gracias. Un abrazo, Ceci. Muchísimas gracias. Gracias. Buena tarde. Pues continuamos en la Conjura de los Necios y le comento que justamente hablando del festival que tenemos este 30 de abril, el Complejo Cultural Universitario también está preparando un material paralelo, un material con muchísimas actividades y nuestra compañera Mafer está listo con estos detalles de la siguiente nota. Dentro de los festejos del Día del Niño, el Complejo Cultural Universitario transmitirá conciertos vía Facebook Live, presentándonos al Coro Sinfónico de la UAP con La Muñeca Fea y al Coro de Niños con Shong Kifu. Disfruta de estas presentaciones desde casa a través de Facebook Live del CCU en punto de las 18 y 20 horas el 30 de abril. Te esperamos. Informó para TV UAP Mafer Correa. La entrevista de hoy con Pues hablando de niños, también es importante cuidar su salud y justamente en este sentido, el Hospital Universitario tiene esta jornada de vacunación del 19 de abril al 19 de mayo de 8 de la mañana a 11 horas. Esto es para niños de 1 año a menores de 5 años, la vacuna SR, que es la doble viral. Y para poder aplicar solo debe contar con una dosis previa, por lo que es importante que estén al pendientes. Estas son las vacunas de sarampión, rubiola o otro material también. Y me parece que si usted quiere, no me parece, tengo la certeza que si usted quiere tener más información puede marcar el 229-5500 en la extensión 6208 para conocer más de esta jornada de vacunación que ya inició el 19 de abril y concluye el 19 de mayo. Esta es vacunación para los más pequeños de la casa. Y también, bueno, pues ya en nuestro último bloque les recuerdo que vamos a hablar sobre arte contemporáneo. Generalmente cuando hablamos sobre Puebla, pensamos en el arte novohispano, esto que ocurrió entre los siglos XVII y XVIII, los periodos más importantes
un poco más, hablar del siglo XVI, qué es lo que pasó en ese momento y en los primeros años en que se construyó nuestra ciudad, qué artistas llegaron a este territorio, cómo se fue modificando, qué fueron adquiriendo de lo que traían de España el territorio que hoy llamamos España, y cómo se nutrió de las cosas locales. Pero hablar del arte contemporáneo también es algo mucho más complejo, y vamos a hablar en particular de un periodo que son las décadas de los 80 y de los 90. Para ello tenemos esta entrevista con nuestro queridísimo amigo Manuel Moreno. Manu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Gracias, pues estamos contentos de poder platicar contigo. Ya desde hace un tiempo estamos buscando este espacio y no habíamos podido concretar, pero me da mucho gusto que hoy la hagamos. Y pues tú eres un experto en esta parte que tiene que ver con el arte contemporáneo, y creo que hacer una reflexión en torno a estas 2 décadas del siglo XX es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esos momentos, estimado Manu? Sí, mira, bueno, gracias por la invitación antes que nada. Y justamente lo que hemos trabajado en estos últimos años tiene que ver con estos 2 periodos temporales, ¿no? La década de los 80 y la década de los 90 del siglo XX en cuanto a artes plásticas en la ciudad de Puebla. ¿Por qué estas décadas? Particularmente porque son las décadas que definen de alguna manera el ingreso del arte contemporáneo en la ciudad. 2 décadas que, si las ajustamos a la línea del tiempo, ¿no?, de la globalización, de esta homogeneización del arte, de las artes plásticas, pues la relacionamos en mucho con muchas prácticas que se dieron en otros estados del país, así como en otros países también, ¿no? Esta deslocalización del arte, esta localización global del arte. Claro. ¿Y qué pasa en ese momento? Es decir, ¿qué es lo que teníamos en Puebla? ¿Qué se estaba haciendo? ¿Y qué generó un cambio o un ajuste en este tiempo? Sí, yo lo dividiría en tres secciones, en 3 partes. Una tiene que ver con el costumbrismo, que proviene de la Academia de Bellas Artes en Puebla, ¿no? Este movimiento o esta escuela que se da en la pintura y que proviene mucho del siglo XIX, que trae esa escuela, ¿no? Esas características estilísticas de la escuela del siglo XIX. Asimismo, justamente en la década de los 80, finales de los 70, pero más claramente, más marcadamente en la década de los 80 y sobre todo los 90, que es como el momento en el cual se da esta apertura, sobre todo de la UAP. La UAP juega un papel fundamental para que pudiera darse esta apertura. Es cuando ingresa otro movimiento estilístico, quizás no otra escuela, pero sí otro movimiento que va a permitir que el panorama se amplíe, ¿no? Y este movimiento tiene que ver justamente con artistas que emigraron de otros países y de otros estados hacia la ciudad de Puebla por muchas situaciones sociopolíticas que se dan en ese momento, ¿no? Recordemos que es la década de los 80s y que en Latinoamérica hay dictaduras. La UAP abre su espacio para que otros agentes pudieran ingresar a la ciudad de Puebla. Ahí se da algo que se da por llamar la nueva escuela de pintura poblana, y que en esencia es también al mismo tiempo una consecución de prácticas que tienen que ver en México con la ruptura de los años 50, y también muy claramente a estos movimientos abstractos que se dan en Europa o en Estados Unidos. La tercera parte que yo catalogaría acá tiene que ver con artistas locales, artistas que nacieron en la ciudad y que de una u otra forma tenían estas 2 influencias, la influencia del costumbrismo, pero al mismo tiempo una influencia moderna, por decirlo de alguna manera, y que son artistas como Ranjan o Zárate, que permiten mezclar estos 2 estilismos, ¿no? Estilismos que tienen que ver con el realismo, el figurativismo, pero al mismo tiempo con el simbolismo y con la geometría y la abstracción. Claro, y de hecho estoy pensando, ahora que comentas toda esta cuestión de nuestra universidad, de nuestra institución, estoy pensando que justamente en el momento, si no me equivoco, igual me corriges, se crea el Departamento de Difusión Cultural
se trae gente que trabaje cuestiones de diseño y no sé si un poco antes o en el mismo periodo se crea la Escuela de Arte Popular y pues genera toda esta cuestión que tiene que ver con los movimientos sociales que tenemos y que una cuestión de externar todas estas inquietudes es a través de otros medios que no es la pintura, como es el cartel mismo. Sí, justamente, tienes razón, y aquí entrarían otros actores dentro de la vida cultural y artística de la ciudad. Entre ellos yo podría mencionar a Mariano Morales Corona, Sí. que justamente llega a la ciudad y, por medio de la UAP, intenta llevar a cabo un proyecto académico, ¿no? Que permitiera una estructura científica al mismo tiempo que una estructura que tuviese que ver con vinculaciones con departamentos y las humanidades, departamentos de las humanidades en esencia. Y lo que mencionabas del taller de la gráfica, sí, la gráfica justamente también toma un papel fundamental para el momento. Por eso yo menciono mucho que tiene que ver con las artes plásticas de un momento específico, porque no solamente es la pintura o la escultura, sino sobre todo las artes gráficas que permiten esta difusión de ideas por medio de la reproducción, ¿no? Ya sea serigrafía, ya sea xilografía o las técnicas que pues componen a estas disciplinas, ¿no? Entonces, sí, me parece que en la década de los 80s en la ciudad de Puebla y los 90s gesta una nueva dinámica mucho más activa, mucho más, revitalizada, ¿no? Que de alguna manera esto da paso a lo que sería el año 2000 y pues, los artistas que surgen en estas décadas posteriores. Claro. ¿Y qué es lo que, bueno, ya nos comentaste algunas cosas, pero entonces estos factores, estos elementos, estas circunstancias, pues me parece también son atractivos como para artistas no solo de otros estados, sino de otros países y que encuentran en Puebla una especie de campo fértil para hacer su obra? Sí, por supuesto. Yo te decía que la década de los 80s fue como el momento en el cual se marca una línea temporal que permitiría 20 años después, 30 años después, que la ciudad de Puebla tuviese un vuelco en cuanto a no solamente a la producción de sus artes plásticas, sino también a la difusión de las mismas. Pensemos que previo a esto, previo a los 70s, previo a los 80s, hay una forma de producir y también una forma de difundir, ¿no? Las galerías pequeñitas, Sí. La institución que se pues expresaba por medio de los museos, pero sobre todo de la Casa de la Cultura. Había una dinámica institucional muy específica en la época. El hecho de que llegaran artistas de otros lugares con otro tipo de aprendizajes, con otro tipo de modos de producción y de difusión, pienso en Sandro Berger o incluso Miguel Dallavalle, hizo que pues las dinámicas cambiaran, que se revitalizaran, que se refrescaran un poco y que no solamente se pensara en los espacios ya conocidos como nuevamente la Casa de la Cultura o el Barrio del Artista, sino que se abrieran nuevos espacios que permitieran la difusión de arte joven. Hay una característica en la ciudad de Puebla previa a la pandemia del COVID y es el hecho de que ha sido una ciudad de jóvenes estudiantes y por lo tanto va a ser siempre una ciudad o iba a ser siempre una ciudad de arte emergente, ¿no? Constantemente estaban surgiendo ideas, constantemente iban construyéndose dinámicas sociales, dinámicas artísticas de producción. Habría que pensar en la actualidad si es que el COVID y pues las dinámicas del confinamiento cambiaron esto, ¿no? Claro. Pero esto lo menciono justamente por lo que tú decías hace un momento. El hecho de tener un campo fértil como la ciudad de Puebla, un lugar donde llegan jóvenes de todas partes del país y de todas partes del mundo, hacía que estas dinámicas de producción y estas dinámicas de difusión estuviesen en un constante cambio de manera aleatoria.
Y por supuesto, yo si tuviese que atribuirle a alguien el tema de este cambio generacional y de este cambio de paradigma plástico, pensando en el costumbrismo y posteriormente en una forma de modernismo poblano, yo se lo atribuiría a estos artistas de la nueva escuela poblana que surgen o que llegan a Puebla en la década de los 80s y los 90s, y por supuesto también de los académicos de la época. Claro, Manu, creo que sería también importante en algún momento que tuvieras tiempo poder compartir justamente quiénes son estos artistas y qué es lo que dejaron para las generaciones posteriores, es decir, qué pasó con su trabajo y cómo repercutió en décadas posteriores. Por el momento estoy muy, muy agradecido que nos hayas compartido este conocimiento y este trabajo tan importante que haces de investigación en torno al arte contemporáneo. Muchísimas gracias y excelente. Gracias a ti, Carlos. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Pues es así como estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que pues toda la semana tenemos la Conjura de los Necios. Mañana Anamí Velasco nos acompaña y el jueves Angélica Chevalier, por supuesto, todos con el mismo gusto de poder llevar ante ustedes todo este material. Gracias. Esto fue la Conjura de los Necios. La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. 14 horas, lunes a viernes. La Conjura de los Necios. Hasta la